La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva hora de Maquiavelo. Bueno, vos ya sabés que en este espacio estamos mostrándote desde hace 20 años, casi ya, cómo trabajan los que están detrás del poder, asesorando en comunicación, manejando los hilos de la opinión pública. Bueno, esta semana una imagen ilustrativa de una torre de alta tensión. Volvieron los cortes de luz, ¿no? Los famosos cortes de luz, que en realidad son prácticamente un recuerdo de los muy viejos. Nos acordamos de los cortes del gobierno de Alfonsín, pero después, cuando cayó la convertibilidad, años después, empezaron los cortes regulares del servicio eléctrico, particularmente en el AMBA. Supongo que en todo el país habrá cortes, pero uno se entera de lo que pasa en el AMBA, que es donde vive, ¿no? Bueno, todo el sistema eléctrico y energético de la Argentina es un chino que armó Néstor Kirchner, que en paz descanse, cuando empezó a mentir con la inflación. Todo esto está encadenado, ¿no? ¿Te acordás que te contábamos que Néstor Kirchner quería independizarse del Fondo Monetario, entonces le tiró los billetes en la plata, de la plata al fondo, en la cara de plata que no tenía, y después tuvo que salir a manguearle mucho más caro, mucho más costoso para los argentinos al venezolano Hugo Chávez. Pero claro, lo que logró con eso fue la independencia de la tutela del Fondo Monetario. ¿Qué significó eso? Significó empezar a emitir y empezar a mentir la inflación. Acordate de cuando lo pusieron a Guillermo Moreno en el INDEC para mentir la inflación. Una de las mentiras, entre comillas, que usaban era justamente el tema de las tarifas de servicios públicos. Que claro, los servicios públicos ocupan, creo que en aquel entonces, en la época de Néstor Kirchner un poco más todavía, pero por lo menos un tercio de esa canasta que mide la inflación. En el AMBA, en la zona metropolitana de Buenos Aires. Entonces, ¿qué dijo Néstor Kirchner? Bueno, entonces congelamos las tarifas, o las aumentamos muy poquito y no acompañamos la inflación. Bueno, el resultado, que después le tocó, digamos, las consecuencias de eso, de financiar todo el sistema, le tocó a Cristina. Y todos recordamos, bueno, por supuesto que esta semana se recortó particularmente con la ola de calor, los cortes de la última etapa de Cristina. Es un tema, el de los subsidios energéticos, porque claro, las empresas cuando no pueden recaudar lo suficiente para pagar la energía, hay una empresa que es la que le vende, que esa sí fue estatizada, que se llama Camesa, a la que le deben un montón de guita, pero claro, no le pueden pagar, porque si le pagan a Camesa no pueden ni pagar los sueldos. Entonces todo el sistema es un chino que Mauricio Macri, muy mal comunicado, muy mal explicado, intentó desandar con aumentos de tarifas muy fuertes. O sea, trató de actualizar en sus 4 años todo lo que se habían atrasado las tarifas sin explicar y sin hacer nada más que eso. Por supuesto, hasta en Belgrano, donde la mayoría eran votantes de Macri, le hicieron un cacerolazo en el gobierno de Mauricio Macri. Y fracasó con eso. Bueno, también fracasa con eso el gobierno de Alberto y Cristina Fernández, porque otra vez volvieron los cortes de luz y la gente ya se dio cuenta que esto no funciona, que todo el sistema energético argentino, que explica más o menos la mitad del déficit y de la inflación se explica por ese lado, no funciona. Eso es un recuerdo muy patente de que la Argentina no funciona. Pero en esta hora de Maquiavelo yo me voy a sentar con Matteo Goretti, porque te propongo no hablar hoy del gobierno,
un presidente que sale a decir, después de anunciar que tenemos terminamos el 21 con 51% de inflación, diciendo la inflación está bajando. Realmente un desastre. La pregunta que nos vamos a hacer es, ¿y la oposición en materia política y de comunicación está a la altura? Porque nos vamos a preguntar, con esto del Fondo Monetario, por ejemplo, que se enganchó la oposición en que vamos, no vamos, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo hay que ir a la reunión, los otros dijeron que no hay que ir, se enganchó con esa y le dio un triunfo a Alberto Fernández. ¿Qué tendría que hacer la oposición con respecto al tema de las negociaciones con el Fondo Monetario de una deuda que en definitiva se tomó por culpa del enorme déficit que, entre otras cosas, por el tema energético dejó el kirchnerismo, pero que se tomó el gobierno de Mauricio Macri? Entonces, ¿qué tiene que hacer la oposición con esto y con muchos temas más? ¿Qué tiene que hacer cuando el gobierno sale con una marcha para tratar de voltear a la Corte Suprema? ¿Dejarlos en evidencia que son unos salvajes, antidemocráticos? O, como se está proponiendo ahora, hacer una contramarcha. De esto vamos a hablar y te propongo que te quedes en la hora de Maquiavelo para hablar con Mateo Goretti, uno de los analistas más brillantes de la Argentina. Quédate. Mateo Goretti, de Nueva Comunicación, uno de los más brillantes analistas, también, como tantos argentinos, sufriendo los cortes de luz. Las eléctricas, por lo menos las que prestan el servicio, no se van a estatizar como Aerolíneas o como quiso el gobierno, como Vicentín, ¿no? Porque es mejor que ponga la cara de Sur Edenor y que no la ponga el gobierno, ¿no? Sí, yo escuchaba tu editorial inicial, viste, decía, esto es Corsi y Ricorsi, desde que somos chicos que la Argentina tiene los mismos problemas, ¿no? Lo mismo que la inflación, lo mismo que la emisión descontrolada de los gobiernos. Bueno, la otra vez vos decías, Mateo, repasalo en la hora de Maquiavelo hace un par de semanas, que en el fondo de la inflación la oposición tampoco dice mucho, o casi nada. Terminamos el año con 51% de inflación. Creo que María Eugenia hizo un comentarito. En lugar de, bueno, esto tendría que ser el centro del debate de la oposición, se me ocurre, todo el año. Bueno, yo creo que si vos ves la historia argentina reciente, los últimos 30 años, incluso más atrás, sí, gobierno y oposición, 80 años. Hay temas centrales que han hecho lo mismo, que no se han diferenciado. O sea, ¿no? Que la inflación entre ellos es la inflación. Una política de Estado, es la única política de Estado que respeta no declarada, todas las ideologías. No declarada, no declarada. Fíjate, el presidente, cuando anunció lo del 51%, el presidente, el INDEC, el 51%, además de decir el presidente lo que vos dijiste, señalaste bien, diciendo que la inflación está cayendo, cuando en realidad está subiendo. Eso es increíble, ¿no? Pero hubo otra declaración del presidente. ¿Quién lo asesora al presidente? Pero hubo otra declaración que a mí me causó más gracia o pena, que dijo, qué barbaridad esto de la inflación, hay que resolver el tema de la inflación, qué cosa, ¿no? Que va. No, es el presidente de la República, ¿no? Bueno, toda la política, digamos, de precios cuidados, de la que se habló mucho en los medios en los últimos días, porque se renegociaron, como ahora con Feletti, 1.300 precios cuidados, es una chantada, es un chiste para que la gente crea que la culpa de la inflación la tienen las empresas y el Estado presente te cuida de las malas empresas. Es estrategia de comunicación. Ahora, desde el punto de vista digamos, de la efectividad, ¿está funcionando eso? No, tenemos todo controlado, todo congelado, y 50% el dólar anclado. Todo es ficticio y tenemos 51% de inflación. Ahí te estoy dando... ¿Y la gente le cree a esta idea de que si el Estado no te cuida los precios, los empresarios los descuidan y son los culpables de la inflación? Porque entonces, la verdad que alcanzaría con meter los presos y ya está. Pero digo, desde que somos chicos, salvo que vos te acuerdes de otra cosa, yo no, la Argentina siempre ha vivido, salvo en un periodo corto de Menem y corto de Néstor Kirchner,
ha vivido con altísima inflación. Sí. O sea, hay generaciones en Argentina que no conocen estabilidad económica, cambiaria. O sea, es la única política de Estado, además de Malvinas, la inflación, que respetan todos los partidos políticos. Y la emisión, ¿no? O sea, más allá... En la Argentina no hay que concentrar, más allá que a nosotros nos guste y nos especializamos en comunicación, cuando vos vas a ver la política, no hay que concentrarse tanto en lo que dicen, sino en lo que hacen. Si vos sabés lo que hacen, han compartido los mismos temas de fondo. Alta inflación, emisión descontrolada, alto endeudamiento. ¿Cuántos default ha tenido la Argentina en los últimos 30 años? Todo el tiempo. Y ahora estamos hablando de default. Y no hay diferencia entre gobierno y oposición. Según, si le creemos a Guzmán, aparentemente, estamos yendo a un nuevo default con el Fondo Monetario en unas cuantas semanas, porque hay un vencimiento muy, muy grande para el cual el gobierno no tiene la plata. Y me parece, no sé cómo lo verás vos, que la idea del gobierno es jugar con fuego, o sea, ir a ese default. Sí, te repito, no quiero concentrar todas las culpas en este gobierno, más allá que la mala praxis es notable. En la Argentina hace 50, 60 años que pasa lo mismo. Por eso, la oposición que se enganchó en este debate si ir a la reunión con Guzmán o no ir a la reunión con Guzmán y el presidente para que obviamente iba a ser una emboscada para mostrarlos ante las cámaras de televisión y el presidente señalándolos con el dedito, ustedes tomaron la deuda. ¿Cuál es la postura que tendría que tener frente al tema del Fondo Monetario? Porque a mí no me gusta, no estoy de acuerdo con Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, que supuestamente es parte de la coalición, de la alianza opositora, pero él dice, mira, la deuda esta se tomó durante el gobierno de Macri. Y el motivo será por el déficit que dejó Cristina, eso es verdad, pero se tomó durante el gobierno de Macri. Y ni respuesta al principio de ahora parece que esta semana se van a reunir. ¿Vos qué le dirías? Si a vos te consultan en la oposición, ¿qué hacemos con el tema Fondo Monetario? ¿Acompañamos, no acompañamos? ¿Admitimos que somos corresponsables? Sí, acá hay dos respuestas, me parece posible que se complementan. La primera respuesta es que tiene la oposición que tener una posición unificada, posición. Claro. Esto que está pasando ahora en la oposición me parece que le hace mucho daño, ¿no? ¿Viste? Hay una oposición que se parece más, está cerca del gobierno, otra oposición que no dice nada, otra oposición que está... Morales alegró la vida de Guzmán y del me parece. El otro día leí un tuit de Juan Carlos Romero, el senador por Salta, que a mí me pareció muy adecuado, un análisis que él hace... Que es un peronista, pero bastante opositor a este gobierno. Eso, sí. Crítico, digamos. Sí, nunca fue kirchnerista. No. Es de los pocos peronistas que nunca fueron kirchneristas. Yo creo que es una persona inteligente, yo lo sigo cada tanto y tiene análisis políticos que me parecen buenos. Él lo que dice es, y yo comparto, vos no le podemos pedir a la oposición hoy un liderazgo unificado. Ahora, agrego, lo que sí se le tiene que pedir es una posición unificada en temas centrales. Claro. Y el otro problema que yo veo en la oposición, completando tu pregunta, es que la oposición funcionó bien cuando el gobierno, este gobierno, tenía la iniciativa y la oposición quedaba atrás. Ahora el gobierno se dio cuenta de esto. El gobierno estaba en el centro de la escena, mandándose macana tras macana, como diría Napoleón, decía, cuando veas a tu enemigo cometer errores, no lo interrumpas. Claro. Ahora pasó lo contrario. El gobierno se dio cuenta de eso, retrocedió en la comunicación y dejó al descubierto esta oposición que es... La que está cometiendo los errores es la oposición ahora. Entonces yo creo que ahí la lógica, para entender qué es lo que pasa, me parece, es un análisis esto, hay que entender que acá tenés hoy vos ves tres líneas diferentes en la oposición. Ves una oposición... un pedazo de la oposición, Morales, que básicamente no le interesa hacer oposición al gobierno, sino liquidar a sus contrincantes ahora. O sea, fundamentalmente liquidar a Rodríguez Larreta. Para él ser el líder. Y supongo que a Macri también, y Patricia Después Bullrich. Tenés a Larreta que ha tomado una decisión de no estar siempre en el foco de la tormenta. Yo estoy de acuerdo, porque él gobierna. ¿Vos estás de acuerdo en que a 2 años de una elección presidencial... es mucho tiempo. En la Argentina son 300 años. Pero no tendría que tener posición sobre temas... Por supuesto, inflación, yo estoy hablando... Fondo Monetario... Diego, estoy haciendo un análisis de cuáles son las 3 líneas que hoy
compiten en términos de estrategia. Tenés una estrategia más acordista con el gobierno, pero que en realidad lo que busca es, digamos, ya competir adentro para definir el liderazgo, Morales, incluso matándolo a uno de sus competidores, matándolo en un sentido Cuando político. decís a uno, te referís a Horacio. Horacio, lo dices Larreta. Lo tenés a Larreta que dice, todavía tengo 2 años, es como, viste, un púgil que está peleando a full, está dando toda la pelea en el primer round y todavía tengo 10 rounds. La voy a dar cuando llega al séptimo Como que round. se guarda, se queda, Si no, no se llega. queda en el rincón, digamos. Si no, no llega. Puede decir que no Le llega. puso toda energía. Y después la tenés a María Eugenia Vidal, que ha cambiado un poco. Ahí está la gran pregunta. María Eugenia Vidal, después de 2 años de silencio, bueno, ahora parece que es la única de la oposición que por lo menos dijo algo sobre el tema inflación, que la escuchamos. ¿Cuántos candidatos a presidente tienen en la oposición? No sé, empiezo a sumar. Horacio Rodríguez Larreta, Macri, por supuesto, Patricia Bullrich. Ahora se le suma Vidal, Morales, por supuesto, Cornejo, Lustó. Manes, no nos olvidemos, Manes. O sea, no me alcanza las 2 manos para sumar la cantidad de candidatos que tienen. No es mucho. te contesto a eso. Estamos hablando ahora de otra cosa, no de la estrategia de cada uno. Yo auspicio que la oposición, con esta o con cualquier oposición, tenga muchos candidatos. El problema no es ese. El problema es que vos tengas 2 cosas que no tiene hoy la oposición. Uno, un procedimiento para tener posiciones, no liderazgo, posiciones unificadas frente al gobierno. Tema 1. Está bien. Tema 2, que tampoco tiene, es un procedimiento, que supongo que en algún momento vendrá, justamente para definir lo que vos estás diciendo. ¿Quién va a ser el candidato presidencial de la oposición? ¿No lo pueden hacer por Zoom todos los días como hacen los gobiernos, que todos los días a la mañana hacen breve reunión diciendo, a ver, cuáles son nuestras posiciones frente a estos temas y nos llaman de los medios? ¿No lo hacen? Bueno, aparentemente lo hacen y a veces no se cumplen los acuerdos. O sea, ahí estamos en problemas. yo no puedo... Ahora, hablando de ponerse de acuerdo en una posición unificada, la oposición fue gobierno y hace muy poco fue Macri, que muchos pensaban que iba a tener un plan económico, no lo tuvo y fracasó. ¿No tendría la oposición que ya ir mostrando, bueno, por supuesto, unificando, ¿no?, criterios, un plan económico por si ganan el 23? No. ¿Por qué no? Quedamos todos en ascuas. Los que gobiernan en la Argentina son los gobiernos. Sí, la oposición, no, pero esto me parece, tu pregunta me parece central. Porque yo creo que hay una confusión en general en la gente acerca de cuál es el rol de cada uno del sistema político. Sobre todo en un sistema presidencialista. ¿Te das cuenta, Diego? Vos lo sabés. Sí, Acá es cierto que hay una gobierna... diferencia con el sistema parlamentario donde se hacen gabinetes en las sombras de la oposición que está listo para, en cualquier momento asumir. Sí. O el gobierno, en un sistema parlamentario, le falta mayorías y entonces amplía su coalición. Esto en la Argentina, como en los Estados Unidos, no es posible aunque vos quieras. Entonces, yo puedo armar el mejor plan del gobierno. ¿Y qué hago? Es un librito, te entrego un libro. Pero hay mucha gente, por eso el éxito de Milei en las últimas elecciones, que dice, pará, acá ninguno tiene idea. Porque muchos recuerdan, Macri gobernó hace muy poquito y fracasó, no tuvo plan. Pero te repito, te completo la idea. No, el gobierno no tiene que tener un plan de gobierno. El gobierno tiene, mencionaste a Milei, la oposición, discúlpame, la oposición no tiene que tener un plan de gobierno. Vos hablás de Milei, que es parte de la oposición, no es la misma oposición. Bueno. Lo que tiene que tener la oposición o las oposiciones son posturas sobre temas centrales. Ahí estoy de acuerdo. Viene Milei y dice, la casta política, los impuestos, esto no da para más, el déficit baja. Muy bien, eso es una posición en una cantidad de temas. Ok, pero vos sos asesor de... Juntos por el Cambio tiene que hacer exactamente lo mismo. Vos asesoraste a muchos de los que hoy están en la oposición, ¿no? Entre ellos y algunos de los que están en el gobierno también. Entre ellos a Mauricio Macri, ¿no? Mateo Goretti le armó todos los primeros equipos de comunicación a Macri. Y te dicen, bueno, no sé, invitamos a María Eugenia Vidal a un programa de televisión y le decimos, María Eugenia, ¿qué opinás de la inflación? La única que dijo algo, además de Patricia, dijo algo de la inflación. Bueno, ¿cuál sería tu plan? ¿Y ella qué va a decir? Ella tiene que tener una posición sobre temas centrales. Inflación, endeudamiento, pobreza.
Perdón, lo que dijiste vos antes, Fondo Monetario Internacional. ¿Qué vamos a hacer? Ella tiene que tener eso. Después, si la cosa se da, no se da, después hay todo un juego de intereses. No es que ella está sola en la oposición. Lo que la oposición tiene que tener es postura, posición unificada sobre algunos temas. ¿Y le va a robar, digamos, la Cámara a su mentor, que es Horacio Rodríguez Larreta, Vidal? Porque bueno, por lo menos ellos es la única que está hablando de algo. Ellos en algún momento van a empezar a competir en los medios. O sea, es tal cual. Vidal quiere ser presidente y se suma a la docena de candidatos de la oposición. Todos quieren ser presidente y me parece legítimo. Nuevamente, el problema no es ese. ¿Para qué miércoles quieren ser presidente si no saben después qué hacer? Pero bueno. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Son dos cosas distintas. Vos me estás diciendo qué tienen que hacer para. No me estás diciendo qué van a hacer o qué deben hacer cuando gobiernan. O sea, no mostrar el detalle, pero sí tener posición, una postura unificada. Y tiene que ser una posición, obviamente, que se diferencie del gobierno. Ahora, si vos tenés un candidato de la oposición que dice, no, está bueno lo del gobierno. Otro dice, no, vos tomaste la deuda, no el gobierno. El otro... Y ahí tenemos un problema, ¿no? Es una confusión. ¿Qué es esto? Ahora, un tema... Pero quiero comentar algo que me parece importante. A pesar de todo lo que vos comentás, y que coincido en general, la oposición sigue unida. Esto es un dato que me parece relevante, a pesar de que hace 2 años se fue Macri. Muy importante, porque en Venezuela el éxito del chavismo fue la desunión de la... Y yo creo que la oposición se mantiene unida. Esto es una hipótesis para discutir, por una sencilla razón, a pesar de todo. A pesar que hace 2 años se fue Macri con un mal gobierno, no debería existir más esta oposición. Existe y más allá de las sigue siendo candidato a presidente. Sí, muchos. Y yo creo que es la presencia del kirchnerismo. Esto es algo que nunca lo comenté, que me parece interesante para analizar. El kirchnerismo al adoptar, no existe un fernandismo. Fernández, cuando decidió abdicar en su liderazgo y cedérselo a Cristina, que ahora queda claro. No, además todos los días abdica y se lo cede a Cristina. Lo que hizo el gobierno fue adoptar posiciones extremas en algunos casos y de varío en otro, ¿viste? Que va por un lado o por el otro. Esto permite que la oposición se mantenga unido. El hecho de que está enfrente del kirchnerismo y más allá y además de los resultados malos del gobierno... Como que Cristina unifica, pero la oposición, una cosa así. Permite que no se rompa. Porque cuando vos ves las diferencias entre ellos, Diego, vos decís, ¿cómo puede ser que se mantengan? ¿Cómo se mantienen unidos estos tipos? Bueno, se mantienen unidos, no se fragmentan, justamente porque las posiciones extremas y el mal gobierno hace que la oposición diga dentro de 2 años vuelvo al poder. Ahora, yendo a... Cuando Macri dice, el que saca los pies del plato no llega, la verdad que tiene razón. A pesar de todo, tenemos que tener los pies todos al mismo plato. Finalmente, una pregunta sobre el tema también que me planteaba de la Corte Suprema, ¿no? Donde en unos días va a haber supuestamente una marcha organizada por el propio gobierno, increíble, ¿no? Contra la Corte Suprema. Ahora resulta que parece que se está organizando, no sé si es verdad o fake news, una contramarcha unos días más tarde. En un minuto, ¿le recomendaría, si te preguntan a la oposición, hacer la contramarcha o dejarlos en evidencia de que son unos salvajes, antidemocráticos y digamos... Mira, me lo preguntó uno de los líderes de la oposición, te digo lo que yo le dije. Esto no es solo un tema de comunicación. O sea, la respuesta es sí. La respuesta es sí. Hacer una contramarcha. Pero ¿por qué no es solo un tema de comunicación? Ojo con eso. Acá es un tema de defensa de algunas instituciones. De las instituciones básicas republicanas. Y la oposición, el gobierno también tendría que hacerlo, pero no lo hace. La oposición tiene la misma responsabilidad, defender las instituciones que están en la Constitución. No te gustan, cambia la Constitución. Entonces, no es solo un tema de comunicación. Además, fortalecería de esta manera la oposición, el rol de oposición. Claro. ¿No? Sí. ¿Vos recomendarías que hagan una contramarcha? Sí. Ante el riesgo de que no sabemos cuántos van a ir a la marcha del gobierno y cuántos van a ir a la marcha opositora. Va a ser ínfimo, va a ser el 0,00001% de la población, en una y otra. Pero eso no es importante. Claro. Vos tenés 2 responsabilidades. Defender las instituciones, el gobierno también la tiene. Y 2, en el caso que el gobierno no lo haga, mostrarte como oposición. Claro.
Entonces, Bien. la respuesta es sí. Bien, bien. Y nos queda en el tintero, porque ya nos vamos, pero nos queda en el tintero Milei y su sorteo de su sueldo, su primer sueldo de diputado. A mí me preguntaron varios y yo dije, la verdad que muy buena repercusión, pero a mí me pareció muy berreta, ¿no? Porque normalmente se dona a una ONG. Pero la gente no... Tenés que pensar en quién está destinado eso. No está destinado a nosotros, al Círculo Rojo, que tiene información. Yo creo que eso fue una buena movida. Una buena movida. Porque lo separa de la clase política. Si te preguntaba Milei, vos le decías, dale, doná en lugar de hacer lo que harían otros, decir, me busco una ONG, una entidad benéfica o algo así. Seguramente no se me hubiera ocurrido. Pero viendo el resultado, desde el punto de vista de la comunicación, del perfil que quiere armar Milei, me pareció una buena movida. Ahora, ganó el que le tocó el primer sueldo, es un kirchnerista, ¿viste? Sí. Genial. Terminó dándoselo a un kirchnerista. Además lo va a hacer todos los meses. Todos los meses, genial. Sí. ¿A quién le tocó? Además, todos los meses los medios yendo a entrevistar a quién ligó, como la lotería, quién ligó el sueldo de Milei y qué base de datos que se está armando. Además, va a tener una comunicación directa con 1 millón de mails. Genial. Opinión igual, mía, personal, ¿no? Un cambalache, flaco, un cambalache. Bueno, en fin. Matteo Goretti, muchísimas gracias. Usted siga viendo La Hora de Maquiavelo, aquí, por Metro y por YouTube. En la Universidad Siglo XXI, nuestros estudiantes se forman para liderar un mundo mejor. Como Lucía, que se graduó en Administración y enseguida puso en práctica su capacidad para asesorar e integrar equipos profesionales. Es que formar líderes es poner a cada estudiante en el centro del aprendizaje. Como a Diego, Juana, Martín y miles de estudiantes de todo el país. Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen.